Señoras y señores, la selección ecuatoriana de fútbol acaba de perder su partido debut en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil en un resultado de 1-0. Perdón por el fondo, no estoy en mi lugar habitual de grabación y de hecho estoy grabando con mi teléfono ya que no pude regresar a mi casa, entonces estoy aquí para grabar este video y obviamente quitarme de encima el enojo que tengo sobre esta derrota. Sinceramente, la selección ecuatoriana de fútbol hoy merecía más que perder, probablemente sí, pero por lo que se hizo a los últimos minutos del segundo tiempo, sinceramente Ecuador mereció perder. Un resultado bastante malo para la selección teniendo en cuenta los dos partidos que se nos vienen, que bien, se nos viene Curazao, el cual perdió 7-1 frente a Alemania, que va a ser el rival que todos van a ganar en este grupo, así que para mí todos van a tener mínimo 3 puntos, así que bueno, Ecuador se las tiene que ajustar frente a Alemania y ese va a ser la única oportunidad de Ecuador para aspirar a clasificar a los 16avos de final. Lamentablemente hoy Ecuador, a pesar de haber hecho un gran primer tiempo, un excelente y notable primer tiempo en mi opinión, quedó debiendo muchísimo en el segundo tiempo, dándole muchísimo la pelota a Costa de Marfil y sinceramente sin hacer nada en ofensiva. Quiero hacer el video sumamente largo ya que ni siquiera tengo mi computadora como para editar el video, así que simplemente voy a hablar muy rápido de lo que tenga que hablar y de todo lo que pasó en el partido. Primero que nada quiero hablar sobre cómo se desarrolló cada tiempo. Ecuador empezó muy bien dominando el partido, si bien Costa de Marfil en ciertas ocasiones le lograba tener la pelota, muy pocas veces era criterioso con el balón, y Ecuador en el primer tiempo tuvo mucho criterio con la posesión de la pelota que lograba conseguir y hacía muy buenas jugadas, tanto así que terminó con 2 remates al palo, uno de John Yeboah y otro de Alan Minda, que lamentablemente no terminaron siendo gol. Otro mundial más donde los travesaños nos complican la vida. Lo mismo fue en el 2022 frente a Países Bajos, donde el remate de Gonzalo Plata termina en el travesaño y por ese maldito travesaño quedamos eliminados en fase de grupos y me dolería muchísimo que esta vez pase exactamente lo mismo. Bueno, el primer tiempo se desarrolló así. Costa de Marfil creo que era muy peligroso por las bandas, Ecuador la sufrió muchísimo, en especial por la banda izquierda. Piero Hincapié hoy la pasó muy mal frente a Diomandé. La verdad es que hoy el partido de Piero Hincapié quedó debiendo muchísimo teniendo en cuenta lo bien que estaba haciéndolo en el Arsenal, lo bien que lo hizo en la final de la Champions, lo bien que lo hace en partidos de la Premier League. Hoy Pierre Hincapié quedó muy retratado frente a un Diomandé que hizo prácticamente lo que quiso. Ese fue el primer tiempo, un primer tiempo donde Ecuador, a pesar de tener la posesión y merecerlo ganar, se fue al descanso sin goles. Vamos al segundo tiempo. El segundo tiempo creo que fue toda de Becasés el tema del empate. En primera, porque termina metiendo a 2 defensas más para cerrar el partido en un 0-0. Y es bien sabido que aquel que va a empatar el partido termina perdiéndolo. Ecuador hizo malos cambios, Becasés se equivocó muchísimo, metiendo un defensa más. Y bueno, Costa de Marfil, el director técnico de Costa de Marfil, puso toda la carne en el asador para ganar el partido. Y así terminó siendo. Costa de Marfil movió muchísimo más la pelota en el segundo tiempo a comparación de Ecuador. Ecuador la verdad es que perdió la pelota todo el tiempo, no sabía qué hacer con el balón. Cada pase de Ecuador era para atrás, sin criterio. Moisés Caicedo totalmente desapercibido en el campo, Pedro Vite también, cero construcción de fútbol. El que más intentó y peleó fue Gonzalo Plata, pero de ahí prácticamente el equipo se desvaneció en una idea nula de Sebastián Becasés. Se lo sufrió muchísimo Vite, Caicedo, Gonzalo Plata, los delanteros. Eso fue el juego de Ecuador en el segundo tiempo, tratar de resguardarse. Y creo que aquí pesa muchísimo el tema de la decisión técnica, porque se escuchó antes de que empiece el segundo tiempo a Moisés Caicedo, antes de entrar al campo, decir vamos a buscarlo, y en el campo se vio totalmente lo contrario. Ecuador fue totalmente hacia atrás, todos los pases eran a los defensas, pases entre Pacho, Hincapié, entre Ordóñez, y cero generación de fútbol en la parte de arriba. Sumamente decepcionado, al menos en el segundo tiempo. Tal vez si Ecuador jugaba como el primer tiempo terminaba ganando el partido, porque estaba haciéndole un correcto partido a Costa de Marfil, con presión alta, con buen toque de balón, y termina perdiéndolo.
de un gol bastante torpe. En mi opinión es un gol bastante torpe, ya que fue una jugada que la vimos todo el partido con Costa de Marfil. Costa de Marfil siempre intentó la misma jugada: llegar a la banda, pase atrás y estaba el mediocampista solo para terminar rematando. Y esta vez estaba Amad Diallo Traoré, que es un jugadorazo, que la rompe toda en el Manchester United, que bueno, él no te perdonó y terminaste perdiendo el partido 1-0, y obviamente ya con 6 defensores en el campo, poco vas a poder hacer para generar fútbol y al menos conseguir el gol. Ecuador termina perdiéndolo porque el director técnico quería empatar el partido. Vamos al 1 por 1 de jugadores muy rápidamente para hablar de su rendimiento en la cancha. Hernán Galíndez, el gol es cero su culpa. Hernán Galíndez fue uno de los mejores en la cancha para Ecuador el día de hoy. Atajó como 3 balones claros que iban al arco. Terminó siendo una de las figuras y el gol es cero responsabilidad de Hernán Galíndez. Estuvo en la línea de 3, Piero Hincapié, William Pacho y Joel Ordóñez. Creo yo que el peor de los 3, sin lugar a dudas, fue Piero Hincapié. Como lo dije, en la parte del primer tiempo lo sufrió muchísimo frente a Diomandé y hoy se vio muy mal parado, pero creo que también no es 100% responsabilidad de Piero, sino también de su acompañante como carrilero por izquierda. Ya vamos a llegar a Alan Minda después. William Pacho, muy buen partido, creo que fue el punto más alto en Ecuador en la defensa, junto a Joel Ordóñez. También fue un gran partido del central, y por derecha estuvo como carrilero Alan Franco. No lo veo mucho como carrilero, sino más bien como un mediocampista defensivo lateral, pero lo hizo bastante bien. Alan Franco hoy su partido fue muy bueno y de hecho cuando salió del campo se vio muy afectado Ecuador. Por izquierda estuvo Alan Minda, la responsabilidad de por qué Piero Hincapié la pasó tan mal por Diomandé. Alan Minda, que se supone que le ganó el puesto a Nilson Angulo por el tema del retroceso y que ayudaba muchísimo a suplir a Piero Hincapié cuando Piero Hincapié terminaba subiendo al ataque, no se vio nada de eso. Alan Minda también perdido en el campo, al menos defensivamente. Ofensivamente sí, tuvo el remate al arco, tuvo varias jugadas peligrosas, pero de ahí poco y más. Estuvieron en el mediocampo Moisés Caicedo y Pedro Vite. Pedro Vite empezó muy mal el partido, perdía muchísima pelota y la verdad cero criterio con el balón, mientras que Moisés Caicedo creo que tuvo un partido correcto, pero no fue el Moisés Caicedo al que estamos acostumbrados a ver. Fue una versión muy rebajada de lo que es Moisés Caicedo regularmente, y a mí sinceramente, por más que yo lo quiero a Moy, obviamente no voy a menospreciar su partido, porque a pesar de hacer un mal partido, fue un gran partido de Moisés Caicedo. Ese es el nivel. Tiene tanto nivel que siendo un mal partido termina siendo bueno, pero no tan bueno como lo que nos había estado acostumbrando a hacer. Y bueno, Pedro Vite también se fue recuperando con el pasar de los minutos. Y por arriba estuvo Gonzalo Plata, John Yeboah y Ener Valencia. John Yeboah lo hizo bien el primer tiempo. Bastantes remates al arco, generando descontrol en la defensa de Costa de Marfil, pero creo yo que el mejor del partido en general fue Gonzalo Plata. Gonzalo Plata hoy su partido fue ideal, siendo un extremo desequilibrante al 100%, siendo el jugador más peligroso de Ecuador y sin tratar de rematar al arco, no intentó ser la figura, siempre fue compañerismo puro de su parte, tratando de encontrar a sus compañeros en todos lados. Y también estuvo Ener Valencia, que la verdad su partido fue bastante pobre. Me decepcionó bastante Ener Valencia. Pensé que con su experiencia podía hacer algo más, pero la verdad es que me dejó totalmente decepcionado. Que si bien tuvo 2 que 3 jugadas, ninguna fue totalmente determinante. Entró Jackson Poroso, que en el gol tiene cierta parte de responsabilidad porque él termina tratando de marcar a alguien y deja prácticamente solo a Amad Diallo Traoré, y yo no entendí por qué lo metió. Terminó jugando de delantero centro Jackson Poroso en los últimos minutos para tratar de empatar el partido. Una vergüenza lo que hizo BKCS con Jackson Poroso. Entró también Angelo Preciado, que si bien yo no le tengo fe a Angelo Preciado, a mí sinceramente no me gusta, terminó siendo desequilibrante dentro de lo posible, mandando centros bastante buenos y
siendo bastante peligroso dentro de lo que cabe con la poca fe que le tengo a Angelo Preciado, sinceramente. Entró también Nilson Angulo para reemplazar a Alan Minda, si bien mucho más criterioso en cuanto al retroceso y al acompañamiento a Piero Hincapié. De ahí en la ofensiva estuvo muy bajo su nivel. Ese es el punto, o sea, Alan Minda te ayuda muchísimo al ataque, pero te quita muchísimo en defensa. Y Nilson Angulo te da muchísimo en defensa, pero te quita muchísimo en ataque. Ahí es como que la dualidad, ¿no? ¿A quién escoges? ¿Qué vas a escoger para tal partido? Hoy necesitabas ayuda en defensa. Terminaste metiendo a Alan Minda, no te funcionó. El próximo partido frente a Curazao vas a necesitar más ofensiva porque sí o sí tienes que ganar ese partido. O sea, si no ganas ese partido quedas totalmente afuera del Mundial 2026. Entonces, bueno, dentro también Kevin La Rola Rodríguez, que sinceramente hasta que no llegaron los últimos 2 minutos del partido ni siquiera lo vi en la cancha. Una vergüenza lo de Kevin Rodríguez, la verdad. Un desastre completo. Creo que ya los acabé de nombrar a todos. Bueno, conclusiones del partido. Muy decepcionado, sinceramente. O sea, el tema de la selección ecuatoriana con los equipos africanos ya es de investigar. O sea, no es normal que nos ganen. No es normal los palos que tenemos. No es normal ya la suerte que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Y muchos podrán decir, ay, pero qué tal si Costa de Marfil es Arabia Saudita de Ecuador como en Argentina en el Mundial de Qatar 2022. No es así, muchachos. Ecuador no es Argentina, Ecuador carece de jerarquía, es una selección pequeña y lamentablemente, como lo dije en mi video sobre el análisis de hasta dónde puede llegar Ecuador, lamentablemente si quedamos eliminados en fase de grupos se cumplirá la historia. Nada más. Yo esperaba muchísimo de esta selección, la verdad estaba muy ilusionado, estaba muy contento de que al fin arranque el mundial, estaba ilusionado, estaba con ganas de que empiece, estaba ya deseaba que llegue este momento y ahora deseo que ni siquiera hubiese pasado. Estaba muy emocionado y la verdad quedé sumamente decepcionado. No sé qué le espera a esta selección, o sea, ya el partido frente a Curazao para mí es obligación ganar. Si no ganas ese partido deberías retirarte y ni siquiera jugar contra Alemania simplemente por vergüenza deportiva. Si no le ganas a Curazao, que Alemania le ganó 7-1, tú mínimo deberías ganarle 4-1 o 4-0. Tienes mejor defensa que Alemania en mi opinión. Así que bueno, si no le ganas a esa selección, sinceramente ya ni te presentes frente a Alemania y retírate del mundial por vergüenza deportiva. Dale la clasificación a Curazao, se lo merecería más que nosotros, sinceramente. Una vergüenza lo que hizo Ecuador hoy, teniendo en cuenta lo mucho que se vendió humo, ¿no? Que si los jugadores en ruedas de prensa, en entrevistas, que nos van a tener que matar para sacarnos del mundial, que vamos a hacer el mejor mundial, que vamos a estar todos unidos, en el Valencia, que vamos a llegar a semifinales. Todo una vendida de humo que no terminará sirviendo para nada si no se ponen las pilas. Y bueno, ¿qué nos esperará? A ganarle a Curazao, ver si es que le llegamos a empatar a Alemania, y si no le llegamos a empatar y perdemos frente a Alemania, tratar de ganarle con la mayor cantidad de goles posibles a Curazao para ver si clasificamos como uno de los mejores terceros por diferencia de gol. Ese creo que sería el milagro. El próximo partido tienes como obligación ganarle mínimo 4-0 a Curazao, porque si no estamos totalmente fuera del Mundial 2026. Sebastián Becasese se equivocó totalmente. Creo que el mayor responsable de esta derrota es Sebastián Becasese. Su criterio al inicio fue bastante bueno, le leyó muy bien el partido a Costa de Marfil, pero ya en los cambios se equivocó demasiado y el DT de Costa de Marfil le terminó ganando la punzada totalmente. Su partido fue temeroso a más no poder, tratando de buscar el empate, y no puedes jugar así con una selección como la que tienes. Terminas pasando por lo mismo que pasó Gustavo Alfaro el mundial pasado frente a Senegal, que te ganaron 2-0 y esta vez te ganaron 1-0 merecidamente, porque no voy a decir que Ecuador no mereció perder, porque sí, probablemente no mereció perder, pero por lo que hizo al final del partido, Ecuador merecía perder totalmente. Muchas gracias por ver el video. Discúlpenme por no traerles la calidad, porque no es que sea la mayor calidad de mis videos, pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos.
No olvides seguirme en todas mis redes sociales, que te las dejo en la parte de la descripción. Nos vemos el día, me imagino, sábado, para el análisis de partido frente a Curazao. Esperemos de ese partido poder ganarlo, porque si no, merecemos estar fuera del mundial. Nos vemos en un próximo video. Una vez más, disculpas por si la calidad del sonido o la calidad de video. Lamentablemente no pude regresar a mi casa el día de hoy para grabarlo como debería. Mil disculpas. Nos vemos en un próximo video y como siempre, aguante la tri. Adiós.